No sé si acaso usted sabe esto o no, pero mis hijos y nuestra familia estamos tratando con un hermano que tiene unas enseñanzas diferentes concernientes al Espíritu Santo. Ya se ha tenido un primer debate en la ciudad de San Antonio el año pasado. Inmediatamente terminando ese debate, él mismo pidió un segundo debate y ya nos ha aclarado qué mes y qué días lo vamos a tener. Solo que quiero anunciar que los días del 14 al 17 en la ciudad de Denton, Texas, en la congregación de Sherman Church of Christ, establecido parece que 2123 East Sherman en Denton, Texas, vamos a tener nuestro segundo debate con el hermano Mac Deaver concerniente al Espíritu Santo. Y la proposición que se ha establecido para debatir es de que el Espíritu Santo, el pecador es necesario que sea bautizado en agua y en espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y claro, verdad que nosotros negamos esto y él afirma eso, solo que esa es la proposición de debate que se va a llevar a cabo el mes de septiembre, los días del 14 al 17. Si gustan pasar un fin de semana allá, pues ahí vamos a estar. Bueno, el domingo aquí, ¿verdad? Y luego el lunes se pueden arrancar para allá, por favor. Muy bien. Queremos dar gracias a todos ustedes por estar aquí entre nosotros. Tenemos varios visitantes entre nosotros. No voy a mencionar nombres porque no quiero avergonzar a nadie, ¿verdad? Pero tenemos a varios visitantes entre nosotros y estamos muy contentos por su presencia en esta ocasión. Queremos decirle que nosotros como congregación estamos aquí para ayudarle con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su vida. Si nos visita por primera vez, estamos preparados para ayudarle en cualquier necesidad espiritual que usted tenga en su vida. Si acaso ya nos ha visitado por varias ocasiones y entiende que usted como persona en pecado necesita que atender urgentemente esa situación ante Dios lo más pronto posible, se ha dado cuenta de lo que la Biblia enseña, especialmente en el Nuevo Testamento, concerniente a qué es lo que usted tiene que hacer para poder estar bien con Dios, para poder reconciliarse con Dios, y le gustaría hacerlo en esta mañana, nosotros estamos preparados para ayudarle en que lo haga. Si aún todavía tiene alguna confusión concerniente ciertos puntos que el Nuevo Testamento nos enseña concerniente a lo que usted debe de hacer, queremos ayudarle, porque sabemos que esta es una situación urgente ante usted y que lo tiene que arreglar lo más pronto posible. Si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y nos está visitando de otras congregaciones, le damos las gracias por estar aquí entre nosotros en esta ocasión. Le rogamos que al regresar a su congregación, en donde tiene su membresía, que lleve saludos de esta congregación a la congregación en donde usted se reúne. Pero si es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y aún todavía no ha puesto membresía en ningún lugar y anda en busca de poner membresía en una congregación y le interesa lo que usted ha oído y visto hasta este momento y que quizás le gustaría poner membresía con esta congregación, pues tenemos 4 ancianos que usted puede hablar con ellos y puede así hacerles saber su decisión para que así ellos le puedan dar más información, más dirección a lo que usted está tratando de hacer en esta ocasión. Todos son bienvenidos a este lugar y estamos aquí para aprender la palabra del Señor, para engrandecer nuestro conocimiento, para poder llegar a una perfección, a una madurez espiritual, así como el Señor lo pide de cada uno de nosotros. Hoy es el primer domingo del mes de marzo y como hemos hecho hasta este momento, cada
mes empezamos un tema nuevo, un tema en donde vamos a desarrollar 4 tópicos concernientes a ese tema durante el mes, ya sea si el mes tiene 4 domingos o si tiene 5, pues 5 tópicos, ¿verdad? Pero desarrollamos tópicos que van en relación con el tema principal que se ha escogido para esta ocasión. Y en este mes he escogido lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1, el versículo 27. En el libro de Filipenses es el apóstol Pablo quien escribe este libro, y aparte de mencionar muchas cosas a los hermanos de Filipo, él dice en el versículo 27 del capítulo 1, él dice: solamente que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del evangelio. Considere bien que como predicador siempre leo un texto, ¿verdad? Y inmediatamente quiere sacar los puntos sobresalientes de cada texto para poder desarrollar un sermón. Y aquí en este versículo pues se presta para eso. Porque el apóstol Pablo nos viene a dirigir a nuestra mente por lo menos 3 puntos. Punto número 1 dice que debemos de estar firmes en un mismo espíritu. Punto número 2, que debemos estar combatiendo unánimemente por el evangelio. Y punto número 3, que nos debemos de comportar dignamente según el evangelio. Yo personalmente quiero escoger como tema principal el segundo punto que vemos aquí en este versículo, el cual es firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo le comenta a los hermanos en Filipo que ellos deben de ser firmes en un mismo espíritu. Y al rato vamos a ver qué es lo que significa esta frase. First of all, I'd like to give the welcome to each one of you. I noticed that there are several new faces among us this morning, and we are content and happy that you are here with us. We're always happy to have visitors among us. One thing we want to let you know is that we are here to help you. Therefore, if you have any spiritual need within your life that you would like for us to pray for, or maybe you would like to talk to one of our elders concerning that, we're here to help you in any way that we can. For those of you that have been visiting with us quite some time, we know that up to this point you have listened to many classes and many sermons. Therefore, you are well of the fact that within the New Testament there are several things that you have understood up to this point, or maybe a little bit confused, that you as a person that has not taken care of your sinful nature need to do so. It is an urgent matter within your life. We're not here to push anyone to do something contrary to what they want to do, but we are here to let you know that it is urgent to be reconciled with God. And if you understand those things that the New Testament teaches concerning the reconciliation with God, then you need to be aware that you have to do those things as soon as possible, because your salvation depends on that. And this morning, if you would like to take that step and make that commitment to come into Christ, to be baptized into Christ, we're here to help you. But if there is something that is amiss within your decision, that is, if there is some sort of distortion or confusion within your mind, we want to help you. We want to clarify things according to what the Bible says, in order that you may do that which is appropriate between you and God. If you're a member of the body of Christ and you're visiting from other congregations, we're so happy that you have chosen to be with us this morning. We would like to let you know that when you do return to your home congregation, that you may take greetings from this congregation to your congregation. However, if you're visiting with us and you are contemplating on the idea that you want to place membership in a local congregation, and you're visiting local congregations, and you like what you hear here, you like what you see here,
and maybe you're contemplating on the idea that you want to place membership, I will encourage you. I will urge you to speak to one of our elders, and they will give you more direction, more information in how that can be done. During our Sunday morning sermons, we usually take a scripture and we arrive at a principal theme. And from that theme, we select several topics in order for us to study each Sunday of the month concerning that topic. This morning I have chosen Philippians chapter 1 and verse 27 as the verse that we are going to be looking at our main theme. And in Philippians chapter 1 and verse 27 it says, "Only let your conversation be as it becomes the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel." As a preacher, we always are trained that whenever we look and whenever we read a passage, the first thing that we need to do is bring out the main point of that scripture, of that paragraph or that chapter, in order for a sermon. Well, here is a good verse that is good for a sermon. It has 3 points, and if you're aware of that, you will notice that in verse 27, it says that our conversation has to be the same as the gospel that was taught to us. We need to be steadfast in one spirit, and we need to be of one mind, striving together in the faith of the gospel. This morning I have chosen as a main theme, standing fast in one spirit. And this is the main topic that we will be looking throughout the month of March. This morning we're going to be looking at the topic, the purpose of God. That is, the purpose of God, why we should stand fast in one spirit, or in spirit. It says here, in the same spirit, in one spirit. The purpose of God and why stand fast in one spirit. But before we do that, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a Dios en oración. Señor y bendito Padre, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da en esta ocasión para poder, eterno Dios, comunicar su palabra. Gracias, eterno Dios, por este servidor suyo. Le ruego pues, Padre Santo, que usted me ilumine mi mente concerniente a las cosas que he meditado, concerniente a las cosas, eterno Dios, que tengo en mi mente para poder exponer en esta mañana, que las pueda hacer correctamente, sencillamente y de acuerdo a tu palabra, eterno Padre, para que así todos lleguemos a un entendimiento y podamos, eterno Padre, poder asimilar las cosas que vamos a escuchar, si es que aún todavía no lo hemos hecho en nuestra vida, y que podamos, eterno Padre, mirar ante el espejo espiritual que es tu palabra, y si acaso hay alguna necesidad en mi vida de que tengo que cambiar o hacer, eterno Padre, que lo haga hoy en esta mañana. Heavenly Father, we're so thankful for the opportunity that you give us this morning to study thy word, Father. And I ask for thy servant that you will help me to recall those things that you have put in my mind as I have meditated upon these verses, and that in doing so, Father, that I may bring forth those teachings that are according to thy will, and that we will be able to learn and understand the things that will be said this morning. I ask for those that will be hearing the gospel that they may assimilate those things in their life if they have not done so. And if they have not done so, Father, that they will stand fast to do those things that are necessary in order to do your will. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask all of these things. Que pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Primeramente dice la palabra del Señor en el versículo 27, dice, estáis firmes en un mismo espíritu. La palabra, el apóstol Pablo usa aquí en esta frase un verbo, y el objeto directo
El verbo es firmeza y el objeto directo es espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla de la palabra firmeza o firmes, de acuerdo a los lexicógrafos y a la palabra griega que el apóstol Pablo usa aquí, quiere decir que sea persistente en lo que se le ha enseñado, en lo que ha creído, que no haya ningún movimiento de lo que ha aprendido y de lo que se le ha enseñado. Y cuando miramos el objeto directo, que es el espíritu, miramos nosotros que los lexicógrafos nos dan a entender que esta palabra se está refiriendo a la facultad de razonar. Es decir, se refiere al hombre interior. Se refiere a la persona interior la cual razona, la cual llega al punto de entender, de percibir y entender. Entonces, cuando juntamos ambas palabras, el apóstol Pablo simplemente nos está diciendo de que los hermanos en Filipo deberían de mantenerse firmes en las cosas que se les había enseñado y que no se movieran de aquello lo cual habían aprendido del Evangelio, sino que hubiera una igualdad mentalmente, en pensamiento, en toda la hermandad, que fueran unos, en un mismo espíritu. Whenever we look at Philippians chapter 1 and verse 27, we notice that whenever we see the phrase that Paul writes here, to stand fast in one spirit, we notice that there is the verb and there is the direct object. And we notice that the verb means standing fast and the direct object is spirit. So whenever we go to the lexicons and we notice that the lexicographers concerning the word standing fast, they define this word as remaining in a position, whether you do not move to the right or to the left, you stand firm in what you believe, in what you have been taught, and that you continue persistently in those things. And whenever we come to the word spirit, we notice there that the lexicographers simply define this word as our reason faculties. That is our inner man, that we have the capability of reasoning. So whenever we have a running definition of both words or the phrase, it simply means that the Apostle Paul was telling the brothers there at Philippi that they were to remain steadfast, that is, unmovable, in the things that they had been taught, that they had to come into a unison, that is, the whole congregation in a unison, in order to continue to move forward with their responsibilities. And the reason why the Apostle Paul is making reference to this is because of the different, by this time, the different false teaching that was around those areas at that particular time. In the book of Philippians chapter 2, the Apostle Paul goes into defining several different teachings, several different groups of men that taught different things. And therefore, Paul wanted to make sure that the congregation at Philippi was stable enough, was firm enough in one spirit to be able to withstand all of those things that were coming their way. La razón por qué el apóstol Pablo le dice a los hermanos en la región de Filipo de que ellos deberían de mantenerse firmes en un mismo espíritu era porque para este tiempo ya se puede ver diferentes fuentes de enseñanzas falsas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 trata con diferentes grupos de hombres que enseñaron en aquel entonces diferentes falsedades. Y el apóstol Pablo le enseña a la congregación de Filipo de que ellos deben de mantenerse
firmes en un mismo espíritu, para que puedan contrastar, para que puedan ellos tratar con estas enseñanzas de aquel entonces. Entonces llegamos nosotros a preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en por qué los hermanos en Filipo deberían de mantenerse en esta postura? ¿Cuál es el propósito de Dios en por qué Dios demanda que la congregación aquí en Edinburgh, que nosotros, cada nosotros nos mantengamos en esta postura? Y primeramente podemos ver nosotros que la palabra del Señor nos enseña que es a consecuencia de nuestros enemigos. Hermano, Dios sé bien que usted conoce bien de que nosotros no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo que totalmente está gobernado, controlado por Satanás. Ahora, no quiero que me malentiendan. Jehová Dios es el creador de este mundo. Salmo 24, versículo 1 nos enseña esto. Pero según la Escritura nos enseña que Satanás es el Dios de este mundo. Según de Corintios capítulo 4, versículo 4. Que Él es el príncipe del aire, que Él es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 30, Juan capítulo 14, versículo 31, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 nos enseña esto. Y por lo tanto, con estas condiciones ante nosotros, sabemos bien que nosotros como cristianos no somos personas quienes somos amados por el mundo, sino que somos odiados por el mundo. Jesucristo ya lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 18, en donde nosotros íbamos a ser odiados por el mundo, porque el mundo no acepta las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo entonces en una generación perversa y llena de tinieblas, como dice Pablo en Filipenses 2, 14 y 15, es menester que nosotros nos mantengamos en un mismo espíritu, porque tenemos muchos enemigos. El primordial enemigo, sabemos bien que es Satanás. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, nos enseña que el diablo, Satanás, anda como león rugiente para ver a quién puede destruir. Y sabemos bien que Satanás no anda sobre aquellos los cuales están en el mundo, porque ya los tiene. Satanás anda en contra y anda tratando de destruir a nosotros, quienes profesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Él anda detrás de nosotros. Esto lo enseñó desde el principio, cuando vemos nosotros en Lucas capítulo 4, versículo 13, que cuando Jesucristo inmediatamente que fue bautizado fue llevado al desierto, y dice que de ese momento en adelante Satanás trató de tentarle cuantas veces que él pudo, y el versículo 13 dice que lo hizo y no fue triunfante Satanás, pero dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Esto quiere decir que Satanás iba a regresar. El enemigo de Jesucristo es nuestro enemigo, pero nuestro enemigo aún también tiene ministros. Según de Corintios capítulo 11, versículo 3 al 15, nos dice que Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz, y aún también sus propios ministros. Los ministros de Satanás son aquellos falsas personas que andan enseñando falsedad. Son los que se van a encontrar un día con Satanás en el infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y miramos nosotros entonces que la firmeza en espíritu es necesaria para poder combatir en contra de estos enemigos, porque constantemente estarán desafiando nuestra unidad, constantemente estarán desafiando nuestra firmeza en espíritu, constantemente tratarán de infiltrarse por el miembro débil del grupo. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con los apóstoles? Según los apóstoles eran 12. Vemos nosotros que según los libros sinópticos, Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3,
y Lucas capítulo 6 nos habla de cuando Jesucristo escoge a sus 12 apóstoles. Y entre estos 12 apóstoles se encontraba uno que era débil. Su nombre era Judas. Dice Juan capítulo 13 y versículo 2 que Satanás entró en la mente de Judas, es decir, en la facultad de razonar. No estuvo en unidad ni en firmeza con el resto de los apóstoles, sino que él estuvo separado. No hubo ningún tipo de firmeza en él, en espíritu, con el resto de los apóstoles. Y por lo tanto, miramos nosotros que Satanás, conociendo la debilidad de Judas, Juan capítulo 12, versículo 6, que él era ladrón. Y además de esto, Judas cargaba la bolsa de los apóstoles, es decir, la tesorería. Y es como Satanás entró en la mente y vino a causar de que ese apóstol débil viniese a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y después de ahí conocemos toda la historia. Aún lo llevó al punto de que él mismo se ahorcó. Mateo capítulo 27. Esto es lo que puede hacer Satanás. Por eso el apóstol Pablo y sus ministros, por eso el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 11. Y es interesante la palabra maquinaciones que usa el apóstol Pablo ahí en este párrafo. Es una palabra que se refiere a la mente, neoma. Y miramos nosotros que según los lexicógrafos nos dan a entender que la definición de esta palabra es la facultad de poder percibir, entender. En otras palabras, Satanás tiene el poder para entrar con su influencia por medio de palabras. Aquí otra cosa que puede usar para influenciar la mente de la persona y así entonces hacer cambiar los argumentos, la postura de la persona. Y con los que más trata Satanás de hacer esto y es victorioso es con los débiles. Es con los débiles. Aquellos que no tienen ninguna defensa en contra de este acto. ¿Recuerdan lo que dice Salmo 119, versículo 130? Dice que las palabras de Dios entran en la mente y vienen a iluminar la mente. Las palabras de Satanás entran a la mente y vienen a enterrecer la mente. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Al punto de que uno, su manera de percibir las cosas, su manera de ver las cosas, ya está cambiada. Y ya no ve como miraba antes, sino que ahora ve diferente. Las cosas lo ve diferente. Y por eso es de que eso lo lleva Satanás a la persona a una destrucción. Es por esto que usted y yo, como congregación, debemos de estar firmes en el Espíritu, para que nuestro enemigo o enemigos no puedan infiltrar y destruir la unidad de Dios, primeramente en nuestro ser y segundo congregacionalmente. Porque esto es lo que Satanás quiere hacer, hermanos. Y lo va a hacer con el miembro débil, con aquellos los cuales son débiles dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Es por esto que siempre los ancianos y nosotros decimos, ¿verdad?, que es necesario que usted estudie, que madure como cristiano, porque así pues pueda usted contrarrestar las flechas, los dardos, dice Efesios capítulo 6 y versículo 2 en adelante, de Satanás, que Satanás habrá de traer constantemente hacia nosotros. In Philippians chapter 1 and verse 27, when we look at the whole definition in totality, we come to the point of asking the question, then what is God's purpose in all of this? In other words, why does God want the Philippian congregation to be firm, to be stable in spirit?
In other words, not to move, but to be unified in the Spirit. And the thing is that we're aware that we live in a cruel world. You and I know that this world is not perfect. We know that Jehovah God created this world. Psalms 24 and verse 1 says that. Even the book of Genesis, chapter 1 and verse 1 and following says that God created the earth. However, we are not numb to the fact that this world is governed by Satan. In 1 John chapter 5 and verse 19, it says that the whole world is under the sway of the wicked one. That's Satan. He is the God of this world. He is the prince of this world. John chapter 12 and verse 30, John chapter 14 and verse 31, Ephesians chapter 2 and verse 1 to 3, and even 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 makes us aware of that. That we live in this world that is governed by Satan. And because it is so, then we live in a perverse and malignant generation. Philippians chapter 1 and verse 14 and 15 speaks of that. And because we live in this environment, then we are hated by the world. The world doesn't love you. The world hates you. And if the world loves you, then you are not standing for the truth. And you're not preaching the truth. Because Jesus Christ said in John chapter 15 verse 18 that like the world hated him, that's how the world is going to hate us as Christians. Because we stand for the truth, we speak the truth, and we declare what God has said within the New Testament. So therefore, it goes back to what 2 Timothy chapter 3 and verse 12 says. Those that desire to live a pious life will suffer persecution. The world is not going to treat us the way we want to be treated. And therefore, we need to be aware of our enemies. Our arch enemy is Satan. We know that. 1 Peter chapter 5 and verse 8 says that Satan roams around like a roaring lion, trying to seek whom he may devour. And you know that he is not trying to seek the people of the world, because the people of the world, they're already under his power. Hebrews chapter 2 and verse 14 through 17 speaks of that. He is after the Christians. Revelation chapter 12 and verse 17 speaks of that. When Jesus Christ was baptized, he was taken to the desert. And as soon as he arrived in the desert, Satan began to tempt him. And he did not let go of his temptations. He tempts Satan to the point of exhaustion. And then Luke chapter 4 and verse 13 says that he left Jesus Christ for a time only, but he was going to be back. And this is the same way that you and I also face life. As soon as we are baptized, we begin to be tempted by Satan, because Satan wants us to return to his fold. He wants us to return to darkness, to sin, so we can be slaves of sin. Romans chapter 6 and verse 16. However, Satan has his ministers. According to 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and following, it makes us aware of the fact that Satan can disguise himself as an angel of light. And so can his ministers. The ministers are people that are all around us, that are contrary to the will of God. The false teaching that we receive. And those are the people that are trying to destroy the unity that we have, first of all, with Christ. Second, the unity that we have as a congregation. And therefore, Paul says, be firm in spirit because of our enemies. Our enemies are powerful. And therefore, we have to be ready and prepared in order to deal with our enemies. That's why we have to grow in the Word of God. Because Satan and the enemies do not go after the strong. They go after the weak. You remember, Jesus Christ elected 12 apostles. You will read the story in Matthew chapter 10, Mark chapter 3, and also in Luke chapter 6. You will notice that Jesus Christ elected 12 apostles,
But from among those 12 apostles, there was one weak apostle. His name was Judas. And Judas was used by Satan in the following manner. John chapter 13 and verse 2, it says that Satan entered the mind of Judas. That means his reason faculties. And when Satan entered the reason faculties of Judas, it distorted the way that he was supposed to reason correctly. And therefore we notice that his reasoning takes him to turn over Jesus Christ to the wrong people. And the reason why Satan was able to do that is because John chapter 12 and verse 6, Satan already knew Judas. He was a thief from times past, from the life past. He was a thief. And he was the one that was in charge of the treasury of the apostles. And therefore we notice that Satan works in Judas. And because there was no firmness, there was no stability in spirit with the other apostles, we notice that he took advantage of Judas to the point that he turned the Savior over to the wrong people, and that he finally went and hung himself. This is the way that Satan operates. You know, it's interesting what Paul says in 2 Corinthians chapter 2 and verse 11. He says, do not be ignorant of the devices of Satan. The word devices there is an interesting word. That according to the lexical reference, it says that it is making reference to the mind of humanity. In other words, it is making reference to the capability of perceiving, of understanding. You see, Satan has the capability through the influence of his words to enter into the mind, to be able to affect in how a person perceives and understands. And whenever he enters into the mind of such a person, it begins to darken. It begins to convert into darkness. According to Ephesians chapter 4 and verse 17. And once it does that, the influence of Satan begins to change arguments, begins to change the mentality of the person. And that's how Satan does it. In Psalms 119 and verse 130 says, the words of God enters into the mind of any human and enlightens the mind. Well, can you imagine the words of Satan enters into the mind of any human person? It darkens the mind. It distorts the mind. And it takes and plunges the person to a different level, that he will not be able to understand the things of God. Even though they're real in front of him, he will not be able to understand them. So we notice that it is important to be united in spirit because of our enemies. Second, it is important to be united in spirit because of the love that we have to demonstrate one to another. En segundo lugar, hermanos, es necesario que nosotros estemos unidos en espíritu por el amor que tenemos que enseñarnos unos a los otros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 10, dice que nosotros debemos de amarnos unos a los otros. Debemos de amarnos con un amor fraternal. Lo vuelve a repetir el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 28, que debemos de amarnos con un amor fraternal, con un corazón puro. Entonces, la firmeza en espíritu nos ayuda a entender eso. Porque cuando usted y yo estamos unidos en espíritu, no buscamos nuestro propio interés. No buscamos nuestro propio interés. Buscamos el interés de nuestro hermano o hermana. Porque queremos constantemente ayudar. Porque así nos ha programado la palabra de Dios. Noten cuando los discípulos en el día de Pentecostés recibieron la palabra de Dios. Inmediatamente recibiendo la palabra de Dios, ellos dicen que tenían todas las cosas en común. Es lo que quiere decir firmeza en espíritu. Tenían todas las cosas en común. Y al tener todas las cosas en común, la siguiente frase dice,
y no había ningún miembro en aquel entonces con necesidad. ¿Por qué? Porque cada miembro en sí mismo se preocupó no por su propio interés, sino por el interés de su hermano. Y al preocuparse por el interés de su hermano, entonces eso fue una manera en cómo se demostró el amor fraternal a su hermano o hermana. El amor fraternal es algo necesario para que nosotros podamos seguir adelante. Que yo entienda que mi hermano me ama tanto de que no hay ninguna malicia en su mente contra mí. Que mi hermano me ama tanto de que yo puedo ser franco con él, me puedo abrir con él y no va a usar aquello lo cual quizás se mire como mi debilidad para poder destruirme, sino que lo habrá de usar para corregirme. Ese es el amor fraternal. Pablo dice que él no buscaba lo suyo propio, 1 Corintios capítulo 10, versículo 24, sino que él siempre procuraba el interés, él siempre procuraba lo que el hermano o hermana necesitaba, y no lo usaba para malicia. Hay personas que, según ellos, ¿verdad?, que su pecho no es bodega, lo que entra inmediatamente lo vienen a divulgar a todos. Ese no es amor fraternal. Todos no somos perfectos en Cristo Jesús. Es decir, de que estamos tratando de llegar a la perfección. Y simplemente porque uso la frase que no somos perfectos en Cristo Jesús, no quiere decir que no podemos llegar a la perfección, porque no estoy diciendo eso. Tenemos nuestras faltas, tenemos nuestras debilidades, y necesitamos que tratar de ayudarnos unos a los otros para poder alcanzar esa perfección. Y chismeando de la imperfección de mi hermano y de mi hermana no va a ayudar al asunto. O diciendo cosas de mi hermano o hermana, ¿verdad?, no va a ayudar al asunto. Ahí no hay amor fraternal. Ahí no hay amor fileo. Porque ¿saben cómo se define el amor fileo? El amor fraternal. En el Antiguo Testamento, en la primera carta, me parece que es Samuel capítulo 18, ahí hay una buena definición bíblica del amor fraternal. Dice que el alma de David o de Jonatán estaba ligada con el otro. Si es David, con Jonatán. Si es Jonatán, con David. Sus almas estaban ligadas. Y eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Firmes en espíritu. Es decir, que nos vengamos a ligar uno con el otro. Que cuando un miembro duele, a mí también me duele. Y es lo que Pablo dice, ¿recuerdan? En la primera carta dice Romanos capítulo 13. Cuando un cuerpo duele, a mí también me duele. Cuando un cuerpo se regocija, yo también me voy a regocijar. Porque tenemos un mismo sentir, tenemos un mismo parecer. Somos una familia espiritual, nos respetamos unos a los otros, nos amamos unos a los otros, pero buscamos lo mejor uno para el otro. Nadie va a llegar al fin solo, sino que llegamos al fin todos juntos. Todos juntos llegamos al fin juntos, para poder recibir la corona que Dios nos promete. But another thing that we notice in Philippians chapter 1 and verse 27 is that whenever it makes a statement that we are to stand fast in one spirit, and the purpose of God is that we can demonstrate the love one to another. And that love is called the phileo love. The phileo love. It is mentioned in Romans chapter 12 and verse 10. The word that is used there is the word Philadelphia, which means brotherly love. We need to demonstrate our brotherly love one to another. And it makes reference to that once again in 1 Peter chapter 1 and verse 22. We need to love one another. 1 Peter chapter 2 and verse 17 makes reference to that as well. So as a brother and sister in Christ, we need to love one another. And when we are in one spirit, that means that I am not going to look
for my personal interest in anything, but I am going to consider first of all my brother and my sister in Christ. And you know, that's exactly the same attitude that we noticed in the day of Pentecost. Whenever 3,000 souls were baptized in Acts chapter 2 and verse 41, and you read further down in that pericope, you're going to notice that the church had everything in common. And the text says that there was nobody in need of nothing. Why? Because the brotherly love that they had one for another made sure that they did not look for their personal interest, but rather for the interests of others. Paul says it in 1 Corinthians chapter 10 and verse 24. And also in Philippians chapter 2 and verses 1 through 4. To look for the interests of other people. And whenever we look for the interests of other people, then we are going to, first of all, understand that we are united in spirit, and that we will help those that are in need in order for them to be in the same unity of spirit with another. If I myself always look for the interest of all of you, and if all of you look for the interest of me, there will be no need in this congregation. And we will always have sufficient to help one another. And that's what the Word of God teaches. So brotherly love is necessary and is a product of being firm in one spirit. And that's the purpose of God. The purpose of God is that we can defend against our enemies, and that second, we can help one another. When I love my brother, I am not going to speak bad about him. When I love my sister, I'm not going to speak bad about her. When I show brotherly love to my sisters and brothers, I'm always going to do what's right to all of them. Y finalmente, hermanos, miramos nosotros que Filipenses capítulo 1, versículo 27, nos dice que debemos de estar unidos o firmes en un mismo espíritu, es con el propósito de poder crecer. Dios quiere que su cuerpo crezca. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo muerto. El cuerpo de Cristo es un cuerpo vivo. Y un cuerpo vivo crece. Y cuando hay firmeza en espíritu, eso ayuda bastante para poder crecer. Porque en un crecimiento, hermanos, se necesita la ayuda de uno y otro. Una sola persona no puede hacer a la congregación crecer. Un solo grupo de personas no puede hacer a la congregación crecer. Se necesita la ayuda de todos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 que la oreja tiene significado, los ojos tienen significado, la nariz tiene significado. Todos nos necesitamos unos a los otros para que pueda haber un crecimiento. Y está hablando de un cuerpo físico, pero Pablo lo está usando para representar una verdad espiritual. Así también nosotros nos necesitamos unos a los otros para poder crecer. Porque si acaso no estamos unidos en espíritu, un hermano o una hermana puede hacer todo lo posible para que la congregación crezca, pero viene otro hermano y otra hermana y ¡pum!, destruye el crecimiento. Y regresa al punto número 1. Se necesita la unidad, se necesita la firmeza en espíritu para poder crecer. Y esto es el mismo concepto que Pablo menciona en Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, para que todo el cuerpo mutuamente trabaje hacia un crecimiento. Todos nos necesitamos unos a los otros. Y estando firmes en espíritus, podemos crecer. Y el crecimiento nadie lo puede parar. Pero en el momento cuando uno o dos o tres comiencen a pensar de que él o ella
son independientes y van a hacer lo que ellos quieren, como decimos acá, ya vale un punto menos. El crecimiento ya no puede seguir, porque ya entonces hay diferentes direcciones por lo cual está extendiéndose el cuerpo. Entonces, al hablar del propósito de estar firmes en el mismo espíritu, el propósito es, número 1, para poder defendernos en contra de nuestros enemigos. El propósito de Dios es, número 2, para que podamos amarnos como hermanos unos a los otros. El propósito de Dios de estar firmes en un mismo espíritu es para que podamos crecer como congregación. Esos 3 ingredientes son necesarios para que podamos traerle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Whenever we look at Philippians chapter 1 and verse 27, and we notice the last part, we need to be firm in spirit. We need to be, as the word says here, stand fast in one spirit, is in order that we can grow. Growth comes by being unified. Growth comes because the body is unified in one mind and is steadfast in that which has been taught and moves together, not one each other to different direction. We move together. If one of our soldiers is wounded and is behind us, we take a stand until the soldier is brought back to the position, to the place where he or she can continue on, and then we move. We do not move individually, we move together. And being in one spirit makes us aware of that. That growth comes by togetherness, not by individuality. 1 Corinthians chapter 12 says that everybody is necessary within the body of Christ. That everybody has a participation in the body of Christ to the growth. Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 16 that every member of the body grows mutually. We grow together and we move together. And as we come to the conclusion of this, we notice that then the purpose of God to stand fast in one spirit is the following. In order that we may be able to defend against our enemies, in order that we may be able to demonstrate brotherly love one to another, in order that we may grow, and grow we want to grow, in order to better serve our community and to better serve each other. That's the purpose of God. And those are the 3 ingredients that we need to understand this morning. If we do not take anything else from this sermon, we need to take that. That we need to be steadfast in one spirit to defend ourselves against our enemies, to demonstrate brotherly love to one another, and to grow as a congregation. This morning, where do you stand? Where do you stand? Are you steadfast in one spirit with the rest of your brothers and sisters? Or are you an individual? Or you do things your way, yourself? Where do you stand? Do you need to put on Christ this morning? Do you need to be baptized for the forgiveness of your sins? This morning is the day to do so. I cannot make that decision for you. You have to make that decision. What will it be? En esta mañana, hermanos, ¿qué va a hacer usted? ¿Está usted firme en un mismo espíritu con el resto de la congregación? ¿O es una persona individual, que funciona individualmente, que hace las cosas individual? Somos un cuerpo, somos una familia y debemos de funcionar unánimemente, en una misma mente, en un mismo espíritu. En esta mañana, ¿estás listo para entregarte a Cristo Jesús, para ser bautizado, para perdonar tus pecados? ¿En qué te podemos ayudar? Mientras que nos ponemos de pie, tomamos un canto de invitación.